La búsqueda del autoconocimiento es, sin duda, una de las jornadas más profundas y transformadoras que podemos emprender en nuestras vidas. Carl Jung, uno de los psicólogos más importantes de la historia, nos ofrece una reflexión única sobre el camino del autodescubrimiento y la sanación emocional. En un mundo dominado por el materialismo, la búsqueda incesante de estatus y placeres efímeros, Jung nos advierte sobre la falta de sentido que muchos enfrentan y nos guía hacia un retorno a nuestra alma, a nuestro ser más profundo. A través de su teoría de la individuación, Jung nos enseña que la verdadera madurez psicológica solo se alcanza cuando logramos integrar nuestras partes conscientes e inconscientes, enfrentar nuestras sombras y abrazar nuestros opuestos internos. La jornada de individuación es una búsqueda constante por descubrir nuestra verdadera esencia. Una búsqueda que, según Jung, nos trae no solo autoconocimiento, sino también sanación, paz interior y una vida más alineada con nuestros valores más profundos. La jornada del autoconocimiento, vista desde la óptica de la espiritualidad, se convierte en una misión sagrada. La búsqueda del alma y de la totalidad es más que una práctica psicológica. Es una práctica espiritual profunda que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Jung nos invita a explorar lo desconocido dentro de nosotros, a buscar nuestras sombras y, más importante aún, a escuchar la voz sagrada de nuestra alma. Cuando nos permitimos hacerlo, comenzamos a experimentar la verdadera sanación emocional y la transformación espiritual que todos buscamos. En los próximos momentos, exploraremos cómo este camino de autodescubrimiento se desarrolla en nuestra vida y cómo nos conduce a una comprensión más profunda de quiénes somos y de lo que realmente importa. Prepárate para un profundo viaje por la psique humana y una jornada que puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo y al mundo que te rodea. El mundo moderno, con su búsqueda incesante de materialismo, poder y placer, ha creado una realidad donde muchos se sienten perdidos, desprovistos de un propósito genuino. Las promesas de felicidad a través de bienes materiales y estatus social han resultado vacías para muchas personas, generando, en lugar de satisfacción, una creciente sensación de ansiedad, soledad e insatisfacción. Para Carl Jung, este vacío existencial es un reflejo directo de nuestra desconexión con nuestra esencia más profunda, nuestra alma. Jung, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, creía que el sufrimiento causado por la falta de sentido en la vida y la búsqueda incesante de recompensas externas es, en realidad, una invitación espiritual para regresar a nuestro ser interior. Nos propone que, en lugar de perdernos en la búsqueda de gratificación externa, debemos redescubrir y cultivar un contacto más profundo con nuestra alma, lo que él llama individuación. Para Jung, la individuación es un proceso psicológico y espiritual esencial que busca integrar nuestra psique de manera armónica y consciente. Desde una perspectiva espiritual, la individuación es el camino de reconciliación entre los aspectos conscientes e inconscientes de nuestro ser, promoviendo la unión de nuestras partes fragmentadas. Jung observó que la mayoría de las personas viven sus vidas sin conectarse realmente con su alma, quedando a la deriva entre las exigencias del mundo exterior y las de su psique interior. Pero, en lugar de seguir esta vida superficial, la verdadera felicidad y el autoconocimiento surgen cuando comenzamos a dirigir nuestra atención hacia el interior, hacia el vasto territorio del inconsciente. La verdadera espiritualidad no es solo una cuestión de seguir dogmas o rituales, sino una invitación a la autenticidad. Cuando Jung habla sobre la individuación, no solo está describiendo un proceso psicológico, sino un camino espiritual que nos guía de regreso a nuestro yo esencial. La verdadera conexión con el alma es una experiencia trascendental, donde nos alejamos de la identificación con las máscaras que usamos en la vida cotidiana y comenzamos a vivir de manera más genuina, alineados con nuestra verdadera naturaleza. Espiritualmente hablando, este proceso es una búsqueda de algo más grande, una conexión con lo divino que reside dentro de nosotros. El alma
en la visión espiritual de Jung, es donde lo sagrado y lo mundano se encuentran. Es el centro que orienta y da sentido a nuestra vida, además de ser la fuente de nuestra verdadera sabiduría. Para alcanzar realmente el autoconocimiento, es necesario abrirse a este espacio interior, escuchar la voz del alma y buscar aquello que nos conecta con lo divino en nuestra vida cotidiana. Esta búsqueda se transforma entonces en una jornada espiritual de sanación y transformación. A través de la individuación, podemos trascender la separación entre el yo egoico y las fuerzas universales, reconociendo que somos una expresión del cosmos en forma humana. Este es el punto de unión entre la psicología y la espiritualidad, un puente que nos conduce a la reconciliación de nuestra vida material con la dimensión espiritual, y al hacerlo, alcanzamos un nivel más profundo de comprensión sobre nuestra existencia. La búsqueda del autoconocimiento y la reconexión con el alma no son solo cuestiones de reflexión intelectual, sino que implican una práctica continua de meditación, introspección y desarrollo emocional. Requiere coraje, porque a menudo, al mirarnos a nosotros mismos, nos enfrentamos a nuestras sombras y a aspectos de nosotros que preferiríamos ocultar. Sin embargo, es precisamente este enfrentamiento el que nos lleva a la verdadera libertad espiritual. Porque, como dijo Jung, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. La jornada espiritual del autoconocimiento, por tanto, no es un camino fácil, pero sí uno de los más poderosos y transformadores. Cuando comenzamos a comprender nuestra verdadera naturaleza, nos damos cuenta de que la felicidad no reside en las cosas externas, sino en la conexión con lo divino que habita en nuestro interior. Es ahí donde encontramos paz, propósito y una profunda sensación de plenitud. Después del primer despertar hacia la búsqueda del autoconocimiento, que es el reconocimiento de la necesidad de una transformación interior, la verdadera jornada espiritual comienza a desarrollarse de una manera aún más profunda. Carl Jung, a lo largo de sus exploraciones, enfatizó que la individuación como proceso no es solo una búsqueda psicológica, sino también una búsqueda espiritual. El proceso de individuación es el camino que nos lleva a la unión con nuestro yo más profundo y con lo divino que permea nuestra esencia. Este proceso implica la integración de todos los aspectos de nuestra psique, tanto los conscientes como los inconscientes, creando una totalidad armoniosa. Espiritualmente, esta unión no es solo una cuestión de autoconocimiento, sino también de realización de nuestra conexión con algo más grande. Jung creía que el alma es un reflejo del universo y que, al entrar en contacto con ella, comenzamos a percibir que somos una parte integral de un todo mayor. Nuestra alma no es algo aislado, sino un reflejo de la energía universal que nos conecta con todos los seres y con el cosmos. Así, el proceso de individuación en este contexto es también un proceso de reconexión con lo divino que habita en nosotros y a nuestro alrededor. Jung decía que, a menudo, las personas están tan enfocadas en el mundo exterior, en el trabajo, las relaciones y las demandas diarias, que pierden conciencia de la dimensión espiritual de la vida. Este exceso de enfoque en las apariencias y en el materialismo crea una desconexión con nuestro propio ser interior y nos aleja de nuestra esencia divina. El alma comienza a gritar en forma de síntomas psicológicos, crisis y trastornos emocionales, señalando que algo profundo está en desequilibrio. Estos desafíos son, en realidad, oportunidades para reevaluar nuestras vidas y reconectarnos con lo que es verdaderamente importante, nuestra alma y nuestra espiritualidad. Para Jung, la clave del autoconocimiento espiritual residía en sumergirse en el inconsciente. El inconsciente no es un lugar oscuro y negativo, sino un vasto océano de sabiduría y contenidos arquetípicos que nos conectan con la humanidad universal. Él creía que nuestros sueños, nuestras fantasías
y los aspectos más profundos de la psique contienen mensajes que deben ser entendidos e integrados. Desde el momento en que comenzamos a explorar conscientemente nuestro inconsciente, el proceso de individuación se intensifica y nos conduce a una comprensión mayor de nuestra naturaleza espiritual. Esta exploración del inconsciente también es un camino para integrar las sombras, es decir, los aspectos de nosotros mismos que hemos sido enseñados a reprimir o rechazar, a menudo por miedo a no ser aceptados. Sin embargo, como bien sabía Jung, es al confrontar e integrar esas partes sombrías de nosotros que logramos la verdadera sanación espiritual. Las sombras no son nuestros enemigos, sino aliados valiosos en la jornada del autoconocimiento, ya que contienen los aspectos de nuestra alma que aún necesitan sanación, aceptación y transformación. En términos espirituales, esta integración de las sombras puede entenderse como un proceso de purificación del alma. Al sacar a la luz aquello que estaba oculto en las sombras, podemos acceder a más de nuestra energía vital, fortaleciendo nuestra conexión con lo divino y con la fuente de la vida. La espiritualidad, por tanto, no es solo una búsqueda externa, sino un viaje interior, donde debemos mirarnos a nosotros mismos con coraje, compasión y la disposición de transformar todas las partes de nosotros que aún están fragmentadas y desconectadas. La práctica de la meditación, la reflexión profunda sobre nuestros sentimientos y experiencias y la disposición al cambio son herramientas esenciales en este proceso. A medida que vamos integrando nuestras sombras, nos acercamos a nuestra totalidad y nos sentimos más completos, más conectados con el flujo de la vida y más sintonizados con lo divino. La verdadera individuación, desde una perspectiva espiritual, es la realización de que somos seres espirituales que viven una experiencia humana y al mismo tiempo humanos que viven una experiencia espiritual. En esencia, la individuación nos invita a una experiencia espiritual de integración total. Cada experiencia, cada desafío y cada victoria en el proceso de individuación tiene un aspecto espiritual profundo. Cuando Jung habla de la integración de las oposiciones dentro de nosotros, se refiere a la unión de los polos divinos y humanos, la reconciliación entre las fuerzas de la conciencia y el inconsciente, de la luz y la sombra. Es a través de esta unión de opuestos que alcanzamos la verdadera paz interior y una comprensión más profunda de nuestro propósito espiritual en la vida. Este camino espiritual del autoconocimiento no es lineal, sino un ciclo continuo de madurez y transformación. Y como destacó Jung, la jornada de la individuación solo adquiere verdadero significado cuando nos rendimos a la sabiduría interna del alma, permitiendo que nos guíe en lugar de intentar controlar el proceso. La rendición al alma, a nuestra esencia divina, es lo que nos hace completos, íntegros y profundamente conectados con el misterio de la vida. La jornada espiritual del autoconocimiento, tal como la describe Carl Jung, requiere un proceso que muchos consideran difícil y a menudo incómodo. Implica el encuentro con las partes de nosotros mismos que preferimos ignorar o esconder, esas emociones, pensamientos y comportamientos que no queremos reconocer, pero que en realidad son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Jung llamó a estas partes ocultas la sombra. La sombra no es un aspecto negativo, sino un territorio del inconsciente que, cuando no se integra, continúa influyendo en nuestras vidas de manera perjudicial, saboteando nuestro bienestar emocional y espiritual. La sombra está compuesta por todo aquello que reprimimos y no aceptamos en nosotros, como los miedos, las inseguridades, los traumas e incluso las cualidades que juzgamos como negativas. Sin embargo, estas partes de nosotros no desaparecen al ser ignoradas. Por el contrario, se vuelven aún más poderosas e influyentes, moldeando nuestras actitudes y elecciones sin que tengamos plena conciencia de ello. Desde una perspectiva espiritual, la sombra es una expresión de aquello que necesita ser llevado a la luz, para que podamos alcanzar
una verdadera armonía interior. El encuentro con la sombra, por lo tanto, es un paso crucial hacia el autoconocimiento espiritual. Nos desafía a confrontar lo que tememos, aceptar lo que hemos sido condicionados a rechazar y, más importante aún, integrar estas partes en nuestra personalidad. Esta integración requiere coraje y vulnerabilidad, porque no se trata solo de cambiar comportamientos, sino de transformar la forma en que nos relacionamos con lo que está oculto en nuestro ser. Este proceso de integración de la sombra es también un acto de perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Muchas veces, la sombra está llena de culpas, resentimientos y heridas no resueltas. Cuando elegimos mirar de frente a estos aspectos, podemos liberarlos y transformarlos en algo positivo. Esto nos permite desarrollar una mayor empatía y compasión por nosotros mismos y por los demás, un componente esencial de la evolución espiritual. La sombra, cuando no se enfrenta, puede crear divisiones internas que nos impiden experimentar la unidad espiritual. Pero cuando se integra, abre las puertas a la sanación y a la trascendencia. El proceso de integrar la sombra es una jornada profundamente espiritual, ya que al abrazarla, comenzamos a reconciliarnos con lo que realmente somos de manera total y auténtica. Esto nos conecta con nuestra verdadera esencia, una esencia que está más allá del ego, más allá de las máscaras sociales y más allá de las limitaciones que nos imponemos. Al integrar la sombra, alcanzamos la iluminación espiritual, ya que dejamos de estar a merced de fuerzas inconscientes que operan en nuestras vidas de manera encubierta. Jung, a lo largo de su vida, habló sobre la necesidad de reconocer que la luz y la oscuridad forman parte de un todo y que la verdadera sabiduría espiritual proviene de aceptar la dualidad de la existencia humana. Creía que la individuación solo podía completarse cuando lográbamos reconciliar estos dos aspectos de nosotros mismos. En este proceso, el espíritu se convierte en el vínculo que une la luz de la conciencia con la oscuridad del inconsciente. Al hacerlo, nos volvemos más íntegros y completos espiritualmente. Espiritualmente hablando, integrar la sombra es una práctica de humildad. Humildad en el sentido de aceptar que como seres humanos no somos perfectos y que dentro de nosotros hay tanto luz como oscuridad. La verdadera fuerza espiritual no proviene de rechazar nuestra oscuridad, sino de abrazarla, permitiendo que nos enseñe y nos guíe hacia nuestro crecimiento interior. El camino espiritual, por lo tanto, requiere el coraje de descender a las profundidades de nuestra psique, para poder elevarnos más alto en nuestra conciencia. Este proceso, aunque doloroso en muchos momentos, es profundamente liberador. Como dijo Jung, la única cura es el encuentro con uno mismo. Y es solo a través del encuentro con nuestra sombra que realmente podemos encontrarnos. Cuando aceptamos nuestras sombras, dejamos de proyectarlas en los demás y comenzamos a ver el mundo con mayor claridad, sin las distorsiones provocadas por el miedo y la negación. Esa claridad es lo que nos permite vivir de acuerdo con nuestra verdad interior, en armonía con nuestra alma y en sintonía con lo divino. Espiritualmente, la jornada de integrar la sombra también nos lleva a comprender que la vida no está compuesta solo por momentos felices o aspectos positivos, sino por una danza constante entre la luz y la sombra, entre la acción y la reflexión, entre el ser y el devenir. Cuando abrazamos nuestras sombras, aceptamos que no somos seres acabados, sino seres en proceso, un proceso continuo de evolución, crecimiento e iluminación espiritual. Por lo tanto, el encuentro con la sombra no es solo una necesidad psicológica, sino también una necesidad espiritual. Es a través de este encuentro que podemos sanar las heridas del alma, alcanzar la paz interior y finalmente experimentar la unidad con lo divino. Al integrar nuestra sombra, damos espacio para que brille la plenitud de nuestra verdadera esencia, y con ello abrimos las puertas a una vida más auténtica y espiritualmente realizada. Para comprender profundamente la jornada espiritual de autoconocimiento y crecimiento interior,
Carl Jung introdujo los conceptos de ánima y animus, que son las representaciones arquetípicas de lo femenino y lo masculino dentro de cada uno de nosotros. Estos elementos opuestos, presentes tanto en hombres como en mujeres, desempeñan un papel esencial en el proceso de individuación, que es en esencia una jornada espiritual de integración de las diversas partes de nuestro ser. Un tema que exploraremos en el próximo video. Hemos llegado al final de esta reflexión profunda sobre el camino del autoconocimiento y la jornada espiritual propuesta por Carl Jung. La jornada de individuación, integración de la sombra y conexión con nuestra esencia divina no es fácil, pero sí transformadora. Al permitirnos enfrentar nuestras sombras y abrazar todos los aspectos de nuestra psique, comenzamos a recorrer un camino de sanación y evolución espiritual. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo te has relacionado con tus sombras y tu verdadera esencia? Deja tu comentario abajo y comparte tu jornada con nosotros. Y no lo olvides, esta es solo la primera parte de nuestra serie sobre autoconocimiento y espiritualidad, a través de las enseñanzas de Jung. Sigue nuestro canal, activa las notificaciones y estate atento al próximo video, donde exploraremos la ánima y el animus, arquetipos fundamentales para nuestra integración. Hasta entonces, continúa tu viaje de descubrimiento interior.